¿No se oye todavía? No. Sí, está bien. No se oye. 1, 2, 3. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Con frío? ¿Sabroso? Bueno, gracias a Dios por tener la oportunidad hoy de celebrar el Día del Señor y reconocer que Él está en medio de cada uno de nosotros. Pues, gracias a Dios por esa oportunidad. Estamos ya en el mes de noviembre y esta es la época, ya en el mes de noviembre, en que los estudiantes, tanto de bachillerato o universidad, están poniéndose las pilas y están algunos ya en el proceso de recuperación y buscando profesores para que le hagan refuerzos y toda esa cuestión, porque durante todo el año se durmieron en sus laureles y ahora a final de año es que están apurados. Eso pasa en el colegio allá donde está Chachi, yo creo que de pronto es el único, no sé si será, pero están los muchachos bien apurados y están pidiendo ahí sí para la maestra, que maestra por aquí, maestra por allá, profesor por aquí, profesor por allá, porque están apurados y ponen en apuro también a los papás. Entonces es una situación bastante, porque hay como esa tendencia de descuidarnos, y eso pasa no solamente a los estudiantes, sino cuando tenemos que presentar un proyecto, un trabajo que se nos asigna. Por lo general dejamos las cosas para última hora y entonces cuando ya faltan 3 días o 2 días estamos trasnochando, estamos apurados para presentar lo que tenemos que presentar. Esa es como una realidad que vivimos los colombianos. Entonces eso es una realidad y también lo encuentra uno a veces en algunas iglesias, que no solamente es una situación de los estudiantes o de personas que trabajan, sino también de una comunidad que se puede dormir en sus laureles, que ya ve que viene el fin de año y viene la venida del Señor y entonces es que está poniéndose las pilas, o cuando aparece una enfermedad o cuando queda sin trabajo la persona, entonces ahí sí a buscar del Señor. Vamos a leer primero en Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 6 y me van a decir ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que voy a enseñar? Yo no sé, pero vamos a ver si hay alguna relación. Primera de Timoteo 5, 6. ¿Qué relación hay entre una viuda y una iglesia? Primera de Timoteo 5 versículo 6. Alguien por favor se coloque de pie y lo lee. Sí, 5, 6. Primera de Timoteo 5, 6. ¿Qué dice? Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Ajá, esa, léelo otra vez, por favor. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Pero la que se entrega a los placeres, aún viviendo, está muerta, dice otra versión. Está hablando eso está hablando ahí de las viudas. ¿De qué tiene que ver eso con una iglesia? Vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder entender. Señor, gracias por hoy abrir tu palabra, meditar en ella y poder encontrar, Señor, la enseñanza que tú tienes para nosotros de algo que fue escrito hace muchos años. Gracias porque tu Espíritu Santo está presente entre nosotros, y no solamente está sino entre cada uno de los miembros que te hemos conocido y que hemos experimentado tu presencia y tu poder. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí vamos a abrir la Biblia también en Apocalipsis, capítulo 2. Perdón, capítulo 3.
versículo 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias. Esta es una iglesia que se llama aquí Sardis, y es una iglesia que está en cuidados intensivos. Pero ella se cree que está bien. Ella dice que tiene nombre del que vive, pero está toda muerta. Muchas personas en muchas situaciones pueden ser así, de personas que piensan que todo está bien, que le pregunta, todo está bien, pero desde su propia perspectiva, pero Dios la ve desde otra perspectiva. Y ese Dios que ve, nuestro Dios, dice: yo conozco tus obras, que vives, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Las iglesias por lo general colocan un nombre que refleja lo que es. Por ejemplo, se espera que coinonía haya comunión, que haya hermandad, que haya preocupación del uno por el otro, porque eso es lo que implica el nombre de coinonía. Por ejemplo, nosotros tenemos en la IBM algunas iglesias donde, por ejemplo, Cristo vive en Pelaya y Cristo viene de Curumaní. O sea, se llama una Cristo vive y la otra se llama Cristo viene. Y hay otra, por ejemplo, que se llama Emanuel, el buen pastor, y cada iglesia le coloca un nombre representativo. Por ejemplo, hay una iglesia, la del Todopoderoso, entonces, que es la iglesia de Monpós, la iglesia del Todopoderoso. Había una iglesia del Calvario, o sea, y le cambiaron el nombre. Decidieron cambiarle el nombre porque, o sea, vivía en un calvario, no solamente por el calor, sino cierto, y le cambiaron el nombre. Aquí encontramos una iglesia donde Juan está en la isla de Patmos y recibe un mensaje. Él es el Cardero, y va ese mensaje a la iglesia de Sardis, que es una de las 7 iglesias que se menciona en el Apocalipsis. Ya hemos hablado de la iglesia de Éfeso, hemos hablado de la iglesia de Pérgamo, de la Odisea, y ahora estamos hablando de Sardis. Pues tenemos todavía unas allí pendientes. Entonces, una iglesia que tiene nombre de que vive, pero está moribunda, está muerta. Y esta ciudad de Esmirna, de Sardis, tiene su historia. Es una ciudad donde, además de ser muy rica, había mucha adoración pagana y habían unas sociedades religiosas secretas. Según la historia, se dice que Sardis en 2 ocasiones se consideraba que era una ciudad segura, pero en 2 ocasiones de su historia habían caído en manos de los enemigos por falta de vigilancia. Habían sido derrotados en 2 ocasiones por falta de vigilancia. Se durmieron en sus laureles. Pensaron que estaban muy seguros, pero no estaban tan seguros como ellos pensaban.
y era la capital del reino de Lidia, y su nombre viene de una piedra semipreciosa llamada sardius, y también algunos la traducen como la palabra sardis como remanente, como algo pequeño que quedó, pero con mucha esperanza. En Sardis habían unos depósitos de oro en el río que pasaba cerca de la ciudad, y los reyes que vivieron allí fueron conocidos por su riqueza. Por ejemplo, habían dos reyes famosos, como el rey llamado Creso. Entonces, cuando decían, no, tú eres tan rico como el rey Creso, o sea, quería decir que tenía mucha riqueza, mucho dinero. Pero también había una leyenda en cuanto al rey de Midas, el rey Midas, allí. ¿Se acuerdan ustedes de esa leyenda del rey Midas? Que todo lo que tocaba se convertía en oro. O sea, todo lo que tocaba se convertía en oro. O sea, había una riqueza. Entonces esa ciudad tenía una riqueza también. Y también dicen que allí vivió un famoso escritor, Esopo, de las famosas fábulas de Esopo. Y nació Homero y fue martirizado Policarpo, que yo les hablé hace 8 días, que fue martirizado, que fue pastor de esa iglesia. Entonces, eso en cuanto a la parte histórica y la parte cultural, pero también en su parte religiosa, la diosa principal que se adoraba allí era la diosa Artemisa, al igual que en Éfeso, y era el templo que estaba allí, era uno de los 7 templos más grandes que había en Grecia en ese momento. También se adoraba a una diosa que se llamaba la diosa Cibele, conocida como la Gran Madre, y el culto permitía mucha licencia para practicar toda clase de lujurias y de pecados. El culto a la diosa Cibele incluía orgías durante los festivales hechos en su honor. Era tanta la corrupción que habían algunos frenéticos adoradores que durante las festividades se los animaban y los estimulaban a castrarse. Se autocastraban ellos mismos, se hacían automutilación y se convertían en unos sacerdotes eunucos y se vestían como mujeres. Después que se hacían eunucos, se dedicaban y se vestían como mujeres para el resto de sus vidas. Entonces se pueden imaginar la corrupción que había allí en Sardis. Y también en Sardis había el culto al rey o al emperador, el César. Entonces, como en muchas ciudades de Asia que habían sido colonizadas por los romanos, se adoraba al emperador, era un dios. Entonces, y también había otra diosa, la diosa Hera, que era la patrona de los hogares y del parto. Y era muy popular, era muy adorada por las mujeres caseras. Cuando no tenían hijos, invocaban y le pedían ayuda a esa diosa Hera, que era la diosa que ayudaba en los partos y traía los hijos al mundo. Entonces era una ciudad también, en cuanto a lo político y comercial, muy próspera. A lo largo de su historia estaba también bien ubicada estratégicamente. Pero esa ciudad, por todas esas virtudes que tenía, la industria, tenía un centro industrial en la lana, la tintorería, pero la inmoralidad abundaba y esa ciudad difícilmente se apartaba de lo inmundo. Ese es el contexto que encontramos de la ciudad de Sardis. Y el libro de Apocalipsis comienza diciendo que el ángel escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto:
Hay una frase, en lo que leyó ahorita Chachi del capítulo 3, del 1 al 6, como dos cosas sobresalientes para irlas teniendo en cuenta. Una es, tiene nombre del que vive y está muerto. Y otra, la parte que es sé vigilante. O sea, tiene nombre del que vive y está muerto. Y la otra cosa es sé vigilante. Es interesante que pareciera que en esta iglesia no hay nada que elogiar. ¿Se acuerdan la estructura de las cartas? En las cartas comenzaba con un saludo, una presentación de quién era Jesucristo, luego después de eso había un elogio, un reconocimiento, luego había un llamado de atención, luego había una advertencia y luego había una promesa. En este caso no hay elogio, y seguramente porque no hay nada para elogiar, excepto que había unos pocos allí que en Sardis no habían manchado sus vestiduras, pero en general, en el caso de Sardis, es una iglesia patética, que el Señor no encontró nada bueno que decir de ella. Y eso sí es tremendo cuando Dios mira a su iglesia, a una iglesia determinada, y no encuentra nada bueno para decir de ella. Eso debe ser bastante preocupante y crítico. Según el contexto de lo que dice Juan, allí había contaminación dentro de la iglesia y solo algunos pocos se habían guardado de esa contaminación. Esas contaminaciones de las cuales algunos se habían guardado era la tentación de haber cedido a numerosas tentaciones mundanas o inmorales que había en la época. O sea, con todo lo que había de la adoración y la idolatría, la permisidad, la licencia para las orgías y todo eso, era algo muy fuerte en el ambiente que había permeado también a la iglesia. Y miembros de la iglesia también tenían ese tipo de prácticas y de pronto lo veían como algo cultural, como algo que es general, algo que no me va a causar daño, que no voy a tener problemas o dificultades, pero que dice el Señor que solamente algunas personas en Sardis no habían manchado sus vestiduras. Y ahorita vamos a hablar de qué significa eso de las vestiduras. La contaminación parece ser un tipo de símbolo que se mezcla con la vida pagana, en lugar de una pureza que se lleva de una relación con Cristo. O sea, se tiene nombre del que vive, se tiene un nombre de que Dios está allí presente, pero los hechos y el estilo de vida demuestran otra cosa. Y eso es lo que muchas veces encontramos en algunas cartas, la Escritura, donde habla acerca de que no hay una conexión entre lo que es la religiosidad y la vida práctica. O sea, llevan una vida muy religiosa, pero la práctica no es consecuente con lo que creen. No, por ejemplo, hablan de la santidad de Dios, pero no viven en santidad. Hablan de perdonar, saben que es perdonar, pero no perdonan. Entonces, hay una situación bastante difícil allí, porque el Señor les hace esa advertencia. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Entonces, había un proceso de muerte en esa iglesia. No solamente estaba moribunda, no solamente estaba en cuidados intensivos, donde está esa maquinita allí que suena cada ratico allí, que eso, y ustedes de pronto han entrado a visitar a alguien en una unidad de cuidados intensivos, y eso es patético. O sea, estar en una sala de esa donde está ahí que la persona está amarrada con un poco de cable y de todo eso allí, y está esa cosita que suena cada ratico ahí como un pitico,
Y eso es tenso, o sea, el estar en un lugar así. Esta iglesia está en cuidados intensivos. Pero eso ha sido un proceso de años en esa vida de Sardis, en la cual ha cedido a las tentaciones sociales, a las tentaciones inmorales que había en la época. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. A propósito, no se les olvide lo que leímos de primera de Timoteo 5, 6. Si se me olvida, es culpa de ustedes. Pero la idea es que al final yo les voy a preguntar y me van a ver, ayudar en cómo es la relación entre ese versículo y la iglesia de Sardis. En el versículo 1, vemos que Jesucristo sostiene las 7 estrellas en su mano derecha. Sostiene, dice que escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahora, miren por aquí en el capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Habla de 7 estrellas, habla de 7 sellos, habla de también de los 7 espíritus enviados. Cuando habla de la escritura en el Apocalipsis, en esta literatura que hay muchos símbolos, el 7 indica plenitud. O sea, está indicando que el que tiene, el que conoce a la iglesia de Sardis es el Todopoderoso, el Omnipotente, y el que conoce el estado de su iglesia. Él conoce a sus ovejas. O sea, los hermanos en Sardis no le van a echar cuenta, no se la van a embolatar a Dios. Como de pronto los creyentes, nosotros podemos embolatársela a otros y hacerle creer a otros ciertas cosas y aparentarle y hacerle ver a la otra persona lo que no somos, pero le podemos hacer creer al otro que sí somos. Pero el que se presenta aquí en Apocalipsis 3, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. O sea, a mí no me echan cuenta. Yo conozco sus obras y sé que tienen nombre del que vives y estás muerto. O sea, aparentemente ellos estaban viviendo una vida de iglesia, una vida muy religiosa, pero el que tiene los 7 espíritus de Dios conoce su corazón y lo ve como muertos, mientras que el mundo lo ve como vivos. O sea, algo así como parecido como cuando nosotros estábamos sin Cristo. O sea, andábamos vivos, estábamos vivos, pero muertos espiritualmente. O sea, hablábamos, reíamos, trabajábamos, todo lo que tenemos, pero muertos espiritualmente. El testimonio que escuchamos de María en esta mañana. O sea, hasta que encontró a Cristo, experimentó la verdadera vida. Entonces, hay un tremendo reproche y un contraste entre vivo y muerto. Y ese contraste que usa Dios allí es con la intención de despertarlos, de sacudirlos a ellos, porque están dormidos, porque están en un sueño profundo, y un sueño que ha venido y no ven la realidad interna. Era como los fariseos, la forma externa de la religión, pero habían perdido la relación interna de Cristo en ellos. Vivían una religión, pero no tenían una relación. Y mis amados hermanos, es una realidad muchas veces en nuestras vidas que a veces no estamos completamente muertos, sino es que estamos dormidos. Y a veces hay palabras en la Escritura como: levántate tú que duermes, despiértate, para que te alumbre Cristo.
porque nos vamos acomodando y ahí también hay una parte de autoconfianza, como le había pasado a esa ciudad. Pensaban que estaban seguros, como a veces en la casa que hay un daño que arreglar. No, mañana lo arreglo, después eso aguanta, esa viga que está cayendo ahí, eso aguanta. Pero cuando viene a ver, se le cae la casa, sí. Se durmió, no es diligente en atender lo que hay que atender. Cierto que a veces posponemos las cosas. A veces creemos que eso que no va a pasar nada, nos dormimos y tal cuestión, y cuando venimos a ver, los daños son peligrosos. O sea, entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Allí Cristo los ve a ellos y una reprimenda tremenda. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. O sea, venían en un proceso, o sea, moribundos. Y miren la sentencia de Dios: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Espiritualmente estaban dormidos y Cristo los ve como muertos y les ordena que se despierten. Una traducción que vi por allí, pero no anoté qué traducción era, decía: muéstrense alertas. Y es algo así relacionado como aquellas 5 vírgenes que se narran en Mateo 25, que llevaron sus lámparas para encontrarse con el novio, pero no llevaban nada de aceite. Cuando llegó el novio, no estaban listas, o sea, querían ir a pedir aceite que representa al Espíritu Santo a otras personas, no estaban listas. Y a eso estaba hablando de esa parábola de Mateo 25 del retorno de Jesucristo. Sus obras no estaban completas, es decir, no estaban perfectas ante los ojos de Dios, no llegaban a cumplir las normas del reino. Y la implicación es en el versículo siguiente: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Tremendo. O sea, ellos han recibido el Evangelio, han recibido la palabra, la han oído, pero parece ser que por ese dormitar que tenían allí, esas cosas habían quedado nulas allí por un momento. Miren, la Escritura dice, es muy fuerte cuando dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por ¿cómo? Por pecado. O sea, que eso es también, hay acción, o sea, cuando yo peco de una manera específica, pero también está la omisión. Cuando sabiendo hacer algo, no lo hago, y eso me es contado como pecado. Entonces, no llegan a cumplir las normas del reino. O sea, las vestiduras manchadas que habla allí implica que hay pecado involucrado. O sea, hay un pecado de acción y de omisión. Acuérdate de lo que has recibido y oído. O sea, deben recordar los hermanos de Sardis y nosotros también la palabra del Evangelio, la palabra que les dio salvación, obedecerla y arrepentirse. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 1 y 2, que era algo continuo en el apóstol Pablo, hablándoles, predicándoles de nuevo a los hermanos, porque fácilmente lo que hemos recibido y oído no lo guardamos, sino que lo olvidamos y lo dejamos allá. 1 Corintios 15, 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, en vano. O sea, no solamente era ese evangelio predicado y recibido, sino que había que perseverar en el evangelio. No es decir, no, ya yo soy salvo y puedo vivir como quiera, sino si yo he escuchado el evangelio, lo he recibido, yo debo perseverar en el evangelio. Parece ser que era lo que pasaba en los corintios. Lo habían escuchado, Pablo se los había predicado, lo habían recibido, pero no estaban perseverando en él. Y habían ciertas prácticas allí en la iglesia de Corinto, como la de alguien que vivía con su madrastra, teniendo relaciones, los asuntos y los problemas y las dificultades que tenían entre ellos, en vez de arreglarlas ahí en la iglesia, las arreglaban en los tribunales. Entonces, no estaban perseverando en lo que habían sido enseñados y lo que se les había predicado. O sea, si retenéis la palabra que os he predicado, decía Pablo, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Una connotación de que el que cree, persevera. O sea, el que ha creído, persevera. Puede tener dificultades, pero persevera. Los hermanos de Sardis se habían olvidado de lo que significaba el evangelio. Habían dejado de crecer y de dar fruto, lo mismo que pasaba en Corinto. Eso puede pasar también en la iglesia bíblica Coinonía. Necesitamos que se nos prediquen de nuevo el evangelio, porque ese evangelio que se nos ha predicado lo tenemos simplemente conceptualmente, lo recibimos, pero no estamos perseverando, no estamos llevando fruto y creciendo, porque la finalidad de la salvación en medio de nosotros es que lleve fruto y crezca. Miren lo que dice Colosenses 1, 4 al 6. Y alguien, por favor, me ayuda a leerlo mientras yo tomo agua. Colosenses 1, 4 al 6. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tiene por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, las buenas nuevas, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo así, lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Ok, desde el día en que uno conoce el Evangelio de Jesucristo, experimenta la gracia de Dios en verdad, que ha oído la palabra del verdadero Evangelio, esa palabra debe llevar fruto y debe crecer. O sea, no es algo estático, que yo recibí a Cristo en el pasado, yo recibí a Cristo en 1977, 4 de noviembre de 1977, y ya, listo, o sea, el Evangelio ya llegó allí, yo lo recibí y quedó allí. No, sino que ese Evangelio que yo recibí, esa palabra a la cual yo creí, formó en mí una nueva vida y también una nueva relación. Y no es una religión. Porque Juan 15 también nos habla acerca de que separados de Él, nada podemos hacer. La manera en que podemos dar fruto es estar pegados allí al pampa, a la vid, que es el Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, y el labrador es Dios. Entonces Pablo le dice a los colosenses que el Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio, el Evangelio verdadero lleva fruto y crece. O sea, no se estaba viendo, Dios no estaba viendo en la iglesia de Sardis fruto y crecimiento, sino más bien decadencia. O sea, como cuando una planta, usted la siembra allí, pero esa planta está, usted le echa la agüita, le echa el abono, pero no da fruto. O sea, usted se preocupa porque esa mata, si es para dar, si es solamente
para adorno, porque hay unas matas que usted siembra en la casa nada más para que tengan las hojas verdes. Y nada, eso no, o sea, nada más hojas verdes, porque no cumplen otra función, pero hay unas que usted espera que den flores o den frutos. Y si no da flores ni da frutos, o sea, la cosa está mala, porque eso es lo que usted espera. Entonces Dios esperaba de la iglesia de Sardis que tuviesen una relación con Dios. La iglesia de Sardis estaba como lo describe el apóstol Pedro. El apóstol también dice, relacionado con los hermanos, el que tiene estas cosas es muy corto de vista, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. O sea, el que tiene estas cosas es muy corto de vista, o sea, el que simplemente no hay crecimiento, no hay desarrollo. Piensa que la vida cristiana es para disfrutarla y vivirla en el futuro. Ya yo me convertí a Cristo, ya yo arreglé ese asunto, ya yo tengo mi pasaporte, mi paz y salvo, y de aquí para adelante no importa lo que pase. No, la vida cristiana es una vida de relación, una vida en la cual debemos estar conectados con el árbol, con la vid verdadera que es Jesucristo. Y el llamado de Dios es que necesitamos obedecer la palabra de Dios. Necesitamos obedecer la palabra de Dios, pero no solamente obedecerla, sino que hacedores de la palabra y no solamente oidores. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Si solamente somos oidores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Una iglesia que estaba engañada. No, nosotros estamos bien, todos estamos bien, o sea, tenemos una sede, tenemos equipo, tenemos al ministerio de alabanza, ya cantan bien bonito, tenemos esto, tenemos materiales, tenemos esto por acá y toda cuestión allá, pero no estamos siendo hacedores de lo que Dios ha descrito en su palabra. Según Santiago, nos estamos engañando a nosotros mismos, que somos oidores olvidadizos. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos de la palabra de Dios? No solamente la escuchamos el domingo acá, sino en nuestros tiempos a solas con Dios. La escuchamos en las reflexiones profundas que se hacen en los encuentros de grupo familiar. Y la escuchamos por un momento, pero no somos hacedoras de esa palabra. Juan, a través del Espíritu Santo, insta a la iglesia de Sardis a que necesita arrepentirse. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Está hablando acerca de una relación de la segunda venida de Jesucristo. Debían estar vigilantes, porque el ladrón, la figura no es que Cristo es un ladrón, sino que es la acción de cómo llega el ladrón. El ladrón es cuando usted menos lo espera. O sea, usted en la noche, se acostó a las 10 de la noche, usted a partir de ese momento, para evitar que los ladrones entren, usted tiene que asegurarse que las puertas estén cerradas y con candado. También si tiene algo en el balcón o algo así, también asegurar eso que está en el balcón, las ventanas, también hay partes del techo, o sea, hay áreas, si usted no vive en un sitio donde no tiene plafón, si no tiene techo, también tiene que estar pendiente donde puede haber algunos puntos frágiles. Hay que estar vigilantes en ese sentido, porque el ladrón no le va a llamar a usted por allá a las 3 de la mañana, a las 4 te llego, porque no, usted está ahí con el bate, usted está ahí con el teléfono en la mano y ya ha hablado con el CAI de su barrio, exactamente, que a las 4 viene. No, o sea, la idea es que puede llegar en un momento en que usted menos
inesperado, exactamente. Está confiado. Exactamente, o sea, y los ladrones saben a veces la hora más vulnerable en la cual la persona está profundamente dormida y que hacen y deshacen que usted ni se da cuenta de lo que están haciendo. Ahora, hay una llegada inesperada, como de pronto le pasó a la ciudad de Sardis. En 2 ocasiones pensaron que estaban seguros, no tomaron las medidas necesarias y en 2 veces fueron derrotados. O sea, como que tenían que conocer la historia, lo que había pasado con su ciudad. En esa época era muy común las murallas, y esas murallas debían estar bien protegidas, no solamente bien construidas, sino que también tenían que tener unas garitas, unos atalayas, unas personas que estuvieran pendientes, porque los enemigos se aprovechaban de alguna manera para escalar el muro y penetrar y buscarla. Miren, ¿se acuerdan ustedes de la historia griega de cómo penetraron a una ciudad a través de un caballo? El caballo de Troya. O sea, esas historias son una de las historias y leyendas de esa época donde hacían daño, o sea, se buscaban la manera ingeniosa de penetrar y destruir a otras ciudades. Hay una advertencia aquí a la iglesia de Sardis para que esté despierta cuando Él venga. O sea, que esté ocupada en lo que debe estar ocupada, en obedecer la palabra de Dios, proclamarla, discipulando a otras personas. Y eso está en línea con el mensaje de Apocalipsis. O sea, que el mensaje de Apocalipsis es que la iglesia esté lista para el retorno. O sea, creo que el motivo principal de Dios mostrarle a Juan todas esas cosas que iban a suceder, no simplemente es para que la gente tuviera una información, la iglesia tuviera una información de todo lo que va a suceder al fin de los siglos. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros saber que va a haber la batalla de Armagedón, que va a haber esto, que va a haber lo otro, que va a haber toda esa cantidad de cosas, y decir, no, eso es algo interesante, muy bonito? Pero eso tiene que llevarnos a nosotros a pensar de que son hechos reales que van a suceder en la historia, para la cual nosotros debemos estar tomando acciones y estar preparados. La iglesia debe estar lista para el retorno de Jesucristo. Las vírgenes esas que estaban allá, una de ellas estaban preparadas y otras no estaban preparadas. Hay un elogio también allí en la iglesia de Sardis. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, estas pocas personas que narra Juan allí no se habían contaminado con el mundo, no se habían contaminado con las prácticas paganas que había en ese momento. Porque una cosa es estar en el mundo, de la cual nosotros todos estamos en el mundo, pero otra cosa es amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Las vestiduras blancas, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, son usadas, por ejemplo, en la gran multitud que está allí en el cielo, en Apocalipsis 7. También es usada por los ejércitos que acompañan a Cristo en su retorno. El blanco, las vestiduras blancas son como una simbología de santidad, de pureza. Por eso cuando a los cristianos de la Odisea, que es otro mensaje, se le aconseja en el versículo 18, dice en la segunda parte de Apocalipsis 3:18, pues ya leí todo el versículo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. A la Odisea se le está hablando de que compre vestiduras blancas para vestirse, o sea, en el sentido de que cubran su desnudez vergonzosa.
El lino, eso representa actos justos de los santos, el lino blanco. La ropa sucia, está hablando del pecado. En conexión con la segunda venida de Jesucristo, Jesús dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Pues la relación de la interpretación de un versículo hay que interpretarlo a la luz de los otros versículos que están allí en el mismo libro de Apocalipsis. Está hablando de la santidad y está hablando también de los otros tipos de vestiduras que son las del pecado. Esta iglesia como tal se había dejado contaminar, no en el sentido de sus ropas, sino de su vida espiritual. Y una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que tener cuidado es que hay principios, hay valores de vida que no son los valores del reino de Dios. Y fácilmente cómo puede ir penetrando eso dentro de la iglesia de Dios. Por ejemplo, como alguien que vive en adulterio puede estar enseñando acerca de vivir en santidad en el matrimonio. Y puede ser muy bonito lo que está diciendo, y puede ser muy verdadero lo que está diciendo. El concepto y lo que dice la Escritura es cierto, pero la vivencia, o sea, no hay hay un cortocircuito. Y tristemente uno ve en muchas comunidades cristianas hoy en día que conocen muy bien lo que dicen las Escrituras, pero no viven de acuerdo a las Escrituras. Y no solamente puede pasar afuera, sino también puede pasar internamente entre nosotros, dejando contaminar nuestras vestiduras, nuestra vida espiritual, y viviendo de acuerdo a los preceptos y a los conceptos de este mundo, a los valores de este mundo. Pero no solamente hay esa reprimenda y ese elogio, también miren el premio que van a recibir los hermanos allí en Sardis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su libro de la vida, perdón, su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, la vestidura blanca van a ser como el uniforme que vamos a vestir en la Nueva Jerusalén, y todos estaremos santificados gracias a la obra de Jesús, al sacrificio de Jesucristo. Y ese es un tema recurrente en las Escrituras, que no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Este libro habla de un libro en el cual está escrito el nombre de aquellos que son ciudadanos. Por ejemplo, en los tiempos de Sardis, si alguien no le rendía culto al César, fácilmente lo borraban del libro de la ciudadanía del César. Ya tú no eres ciudadano romano. Y eso pasaba con muchos cristianos. No eran considerados ciudadanos del reino romano, porque ellos no servían al César, servían a otro Dios. Ahora, también había una analogía en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios, haciendo, por ejemplo, el becerro de oro? Moisés se presenta delante de Dios y le dice a Dios en Éxodo 32: puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. O sea, del libro de los que eran del pueblo de Israel. Ahora, la idea es aquí que no es que vamos a perder la salvación, sino que hay una garantía de que el que ha creído en Cristo y se ha apropiado del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario,
jamás su nombre será borrado del libro de la vida. No pueden borrar del libro de la ciudadanía romana, del libro de la ciudadanía del pueblo judío. No pueden borrar de la membresía de un club, pero del libro de la vida no, porque la garantía es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Apocalipsis trata de dos grupos de personas: aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, los santos, los peregrinos, y los que son habitantes de la tierra que no han puesto su fe en Dios. Y encontramos en ese mensaje a una iglesia que estaba siendo impura y muriéndose. Los que se mantenían puros eran pocos, pero los que eran desafiados a cambiar, a arrepentirse, a ser vigilantes, Dios los iba a vestir de vestiduras blancas. Y Dios también iba a confesar su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Eso tenía una implicación también, que de pronto algunos, para no entrar en choques y conflictos con las prácticas que habían, eran agentes secretos de Dios. No se presentaban así como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, para no entrar en controversia. Está bien que a veces uno al comienzo, cuando llega a una parte, o sea, no tiene que la carta de presentación, no, yo soy cristiano. No, porque poco a poco los hechos van mostrando que usted es una persona diferente. Pero a veces hay algunos que se quedan todo el tiempo como agentes secretos allí y no confiesan el nombre de Dios, que creen en Dios. Usted oye que están hablando y están haciendo chistes vulgares y morales acerca de Dios y toda cuestión, y usted se ríe, se queda callado. O sea, el sentido de anunciar el nombre de Dios, corregir a la persona y presentarle realmente quién es Dios. Esta iglesia de Sardis, una iglesia que está siendo animada a que salga del letargo espiritual, porque hay promesa de parte de Dios de que su nombre se va a mantener en el libro de la vida. Los que viven en Cristo nunca mueren, por lo tanto nunca su nombre es borrado del libro de la vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta la decía Jesús a la gente: ¿crees esto? Porque eso era una seguridad. A veces hay premios que uno quisiera tener, por ejemplo, algunos sueñan y anhelan tener, por ejemplo, la ciudadanía americana, y hacen todos los esfuerzos por poder obtenerla. Eso está bien, pero hay una ciudadanía que usted y yo tenemos. O sea, somos ciudadanos del reino celestial. O sea, y eso es la mejor ciudadanía por encima de cualquier otra ciudadanía que nos puedan ofrecer. Cristo nos promete que el que está con Él y vive con Él, Dios le guía, Dios le dirige y le guarda. También la Biblia dice que cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y no solamente delante de Dios, sino dice delante de los ángeles. O sea, de que Dios, una cosa es decir usted, no, yo soy amigo de Dios. O cuando usted dice, no, yo soy amigo de Falcao. Yo soy amigo de Falcao. Eso usted lo puede decir. Pero una cosa es que diga Falcao, no, Martín, tú eres mi amigo. Y eso es. Y acá es que Dios, que el Señor Jesucristo, delante de Dios dice: este es mi hijo, yo lo salvé por la gracia, allá en la cruz del Calvario está salvo. Miren, ángeles, estos son hijos de Dios, estos son santificados,
Tienen vestidura blanca por la obra que yo hice allá en la cruz del Calvario. Una presentación, confesarnos delante de Dios. El reto. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A veces nuestra preocupación aquí en la tierra, muchas veces es por las cosas de esta vida. Y está bien, a veces que nos preocupemos por la comida, por los estudios, por el vestido, pero hay cosas más trascendentales que esas. Esta iglesia de Sardis había perdido la visión y se había dejado, se acomodó al medio donde estaba. Y no solamente se acomodó, sino que se contaminó con las prácticas, con los pecados. Y de pronto se preocupó, como a veces muchos de nosotros nos preocupamos por la ropa de marca, por el calzado de marca, y eso no está mal. Ojalá, así como nos preocupáramos de usar ropa de marca, relojes de marca, zapatos de marca, nos preocupáramos también por la vida espiritual. Que la vida espiritual sea de marca, que la vida espiritual sea genuina, que la vida espiritual sea robusta, que la vida espiritual podamos dar fruto, abundar en fruto. Es hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Pero muchas veces, por estar enfocado en lo terrenal, descuidamos lo espiritual. Con el exceso de trabajo, con la cantidad de tareas que le ponen a veces a los hijos y que los papás tienen que estar ayudando en la casa para, o sea, horas y horas trabajando en eso. O sea, muchas veces descuidamos lo que es esencial, lo que es determinante en la vida, que es la vida espiritual. Por eso el Señor nos llama a ser vigilantes. Términos prácticos: pónganse las pilas. Afirmen las cosas que están para morir. No dejemos, o sea, no dejen que las cosas de este mundo afecten la vida espiritual. Y la pregunta que debemos hacernos: ¿cómo fue que cayó esta iglesia de Sardis en ese estado de muerte espiritual, estado moribundo? Descuidó lo que recibió de Dios. Recibió el Evangelio, la gracia de Dios, y empezó a descuidar eso. Y otras cosas empezaron a ocupar el lugar de lo importante. Empezaron a contaminarse con el mundo. Y ahora sí, ¿cuál es la relación que hay en 1 Timoteo 5, 6 y la iglesia de Sardis? ¿Alguien me pudiera decir? Leemos otra vez 1 Timoteo. Más, hablando de las mujeres viudas, más la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo está muerta. ¿Cuál es la relación con la iglesia de Sardis? Haciendo como una... Los de Sardis, aunque pertenecían a la iglesia, no vivían una vida en comunión con el Señor, sino que andaban muertos. Ellos, su vida era como andaban muertos. Exactamente. Pero miren que había ocupado, en el caso de las viudas, en cuanto a la vida espiritual, o sea, era para ellas recibir una ayuda de parte de la iglesia. Entonces Pablo le dice a Timoteo que tienen que tener en cuenta ciertas características de las viudas que van a ayudar, porque hay algunas viudas allí que aún viviendo, o sea, tienen vida, pero están muertas espiritualmente, en el sentido de que se han desenfrenado en los placeres desenfrenados.
Ese versículo yo lo leí hace un tiempo y pensaba en relación con la iglesia de Sardis, que muy fácilmente uno puede decir, no, yo estoy vivo, yo pertenezco a una iglesia, pero también paralelamente a esa membresía eclesial también lleva una vida licenciosa, desenfrenada, una vida que no agrada a Dios. Aún viviendo, está muerto. La vida, la muerte espiritual no es algo que se produce así instantáneamente. Eso empieza con descuidos en la meditación de las Sagradas Escrituras, en el juntarse con otros creyentes que tienen la misma fe que él, cuando empieza a relacionarse con otras personas y no establece parámetros, no establece límites, sino que por no perder los amigos, no perder la lealtad con los amigos, va cediendo en una cosa y en otras, y eso no es un proceso de un día, por eso de tiempo, y nos vamos contaminando, y la tendencia es más hacia el mundo. Cuando le damos más prioridad a las cosas que son a veces ir a un cumpleaños, ir a un matrimonio, ir a un grado, compartir con la familia y esto por allá, o sea, y entonces cedemos mucho tiempo, no le damos prioridad a Dios sino a esas cosas. Entonces ya no nos congregamos con la mayor regularidad, ya no estamos preocupados por el hermano que 3 domingos no tiene, que no viene, la preocupación nuestra es qué regalo le vamos a comprar al hijo, y fulano está a la hora en diciembre, y desde ya estamos pensando, y tal, o sea, toda la preocupación es por las cosas de este mundo y no por la preocupación de la vida espiritual de otros. Y empiezan a dañarse las relaciones también entre el uno y el otro. Viene la autoconfianza en pensar que yo estoy bien. ¿Y cómo está su vida espiritual? No, todo bien, todo bien. Pero no está meditando en las Escrituras, no está orando, ha perdido la visión y el compromiso ministerial. Y el llamado de Dios es arrepiéntete. El llamado que Dios me hace a mí es arrepiéntete, Martín. Sé vigilante. Acuérdate de lo que tú has recibido, de lo que has aprendido. Dios nos llama a salir de ese letargo espiritual. Dejemos a un lado la vida religiosa y vivamos vidas auténticamente cristocéntricas, aferradas a la vida verdadera. Que nuestra relación con la gente sea una relación sincera, con el fin de proclamarles el Evangelio de Jesucristo a través de nuestra vida y a través de las palabras que compartimos. Que haya en nosotros esa disposición de evangelizar a otras personas. Que el que no ha sido, que ha sido evangelizado y ha creído, discipularlo, preocuparnos la comunión del uno por el otro, participar de los encuentros de grupo familiar, entendiendo que hay otros asuntos que no son tan prioritarios como para el crecimiento espiritual, como es reunirme con otros hermanos. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, cuando veis que aquel día se acerca. El propósito de estar juntos es para animarnos, para estimularnos a las buenas obras,
y a vivir la vida victoriosa. Ser vigilantes. Estemos alerta. Echemos a un lado la autoconfianza. Porque recuerden que nuestro corazón es un corazón malo y engañoso. Y nos hace creer que estamos bien, pero no estamos tan bien. Cuando el que tiene los 7 espíritus nos ve, cuando el Todopoderoso nos examina, nos pasa el escáner, ahí Él nos ve realmente tal como somos. Usted puede engañar a su hermano. Yo lo puedo engañar a usted. Nos podemos engañar los unos a los otros. Pero a Dios no lo engañamos. Los hermanos de Sardis no estaban viviendo a la altura de lo que Dios esperaba de ellos. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Que vivimos hoy, que vivimos en medio de una sociedad en la cual hay muchos valores que son muy contrarios a los valores del reino de Dios. Los valores de hoy son la grandeza, el figurar, el llamar la atención. A veces las cosas las hacemos no tanto es por la necesidad que tenemos. Por ejemplo, a veces no vestimos tal ropa por la necesidad de cubrir nuestra desnudez, sino es por mostrar a los demás la pinta que yo tengo. Y hay unas motivaciones que a veces han ido introduciendo entre nosotros que no son las motivaciones del reino de Dios. Cerremos nuestros ojos. Mientras estamos orando, yo quisiera, no hablé con ellos, pero quiero pedirle al Ministerio de Alabanza que la canción Avívanos, porque creo que todavía hay vida. Y cuando hay vida, hay esperanza de poder salir adelante. Los hermanos de Sardis, a través de este mensaje, Dios esperaba que pudieran despertar. Y digámosle al Señor que nos despierte, que nos avive. Porque como Él nos ve y nos conoce, Él sabe cuál es nuestra condición en estos momentos. Señor, Tú más que nadie nos conoces. Tú conoces nuestro andar, nuestro sentar. Y Tú sabes, Señor, si nuestro estilo de vida está de acuerdo a los estándares Tuyos, Señor. Señor, Tú conoces cuáles son nuestras prioridades. Tú conoces, Señor, en las cosas que hemos descuidado. Señor, Tú en lo íntimo nos ves y conoces muchas veces cómo es nuestra vida aquí, donde todos nos ven, pero cómo es nuestra vida allá en la casa, en el trabajo. Tú sabes, Señor, cómo son nuestras relaciones cuando estamos con otras personas que no Te conocen. Señor, gracias por el recurso que Tú siempre provees, el del arrepentimiento, Señor. Señor, aquí estamos. Nos arrepentimos, Señor, de ser una iglesia que puede tener el nombre del que vive,
pero por dentro podemos estar moribundos. Señor, decidimos afirmar las cosas grandes que tú nos has dado. Tú nos has dado salvación por gracia. Tú nos has dado vida eterna. Tú nos has dado el privilegio de pertenecer a una comunidad de santos, de hombres y mujeres que te aman, que te sirven. Tú nos has dado, Señor, las arras del Espíritu. Tu Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que no queremos vivir en este letargo espiritual. Señor, tu palabra siempre nos aviva y queremos que hoy sea una ocasión especial en tu obrar en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.